En este vídeo voy a explicar cómo calcular las razones trigonométricas de ángulos a partir de las razones trigonométricas de algún ángulo que tengamos en el primer cuadrante y que tenga cierta relación con el ángulo del que queremos calcular las razones trigonométricas. Bien, para la explicación voy a utilizar esta circunferencia de radio 1, también llamada circunferencia goniométrica, en la que si cojo un ángulo en la circunferencia, observamos que el triángulo que contiene a ese ángulo, formado por el radio de la circunferencia y estos dos segmentos perpendiculares a los ejes, como el radio es 1, el seno de este ángulo va a ser cateto opuesto dividido entre 1, es decir, va a ser directamente cateto opuesto, es decir, esta línea roja es el seno de este ángulo. Entonces, en este caso, el seno va a ser esta longitud, que es justo la coordenada y de este punto, que en este caso es 0,82. Y el coseno del ángulo va a ser cateto contiguo, partido de hipotenusa, que es 1, luego directamente el cateto contiguo va a ser el coseno del ángulo. En este caso, es la coordenada x de este punto. En ese caso, esa coordenada es 0,57 y el coseno, para este ejemplo, de un ángulo de 55 grados sería 0,57. Y moviendo el ángulo, vemos que cuando pasamos al segundo cuadrante, la coordenada x es negativa, luego el coseno será negativo, la coordenada y sigue siendo positiva, el seno positivo, es decir, seno positivo, coseno negativo, la tangente lógicamente, seno dividido entre coseno será negativa. Lo mismo si pasamos al tercer cuadrante, podemos ver cómo tanto la coordenada x como la coordenada y van a ser negativas, en este caso entonces la tangente positiva, y en el último cuadrante pues tenemos seno negativo y coseno positivo, es decir, la coordenada x es positiva y la coordenada y es negativa. Bien, esto sería un recordatorio, voy a utilizar esto para la explicación. Entonces vamos a empezar por lo que se llaman ángulos suplementarios. ¿Cuál es el ángulo suplementario a otro ángulo? Si yo tengo un ángulo alfa, su suplementario será 180 menos alfa. Por ejemplo, si el ángulo que ahora mismo tengo puesto, que es 42, quiero calcular su suplementario va a ser 180 menos 42. En este caso, esto va a dar 138 grados. Es decir, si lo vemos gráficamente, el ángulo suplementario a este ángulo de 42 grados será lo que falta hasta 180. Es decir, este ángulo de aquí hasta llegar a 180 grados. Bien, hemos dicho que ese ángulo son 138 grados. Lo voy a poner partiendo de aquí del eje X. De manera que quedaría este ángulo de aproximadamente 138. Lo voy a poner aproximadamente 138 grados. Es fácil ver gráficamente que este segmento va a ser igual a este, es decir, el seno de este ángulo suplementario va a ser igual al seno del ángulo alfa. Es decir, tendremos que el seno de 180 menos alfa será igual a el seno de alfa. Esto de manera general para cualquier ángulo alfa. Yo, para verlo gráficamente, he cogido como ejemplo que alfa es 42. Pero acabamos de ver que el seno de 42 tiene que dar lo mismo que el seno de 138. Es decir, si yo tengo un ángulo y lo que vale ese ángulo se lo resto a 180, el seno de ese nuevo ángulo va a dar exactamente lo mismo. Por ejemplo, en un ejercicio me pueden decir, calcula el seno de 138 sin usar la calculadora, sabiendo que el seno de 42 es 0,67.
Pues si yo sé que el seno de 42 es 0,67 y me doy cuenta que 138 es el ángulo suplementario a 42, sabré que su seno vale lo mismo. Sabré que el seno de 138 también es 0,67. Bien, vamos a ver qué pasa con el coseno. Me doy cuenta de que la longitud de este segmento es exactamente la misma que la de este. Pero en este caso la coordenada x tiene signo negativo. Es decir, que el coseno de este ángulo 138 va a ser igual al coseno de 42, pero cambiado de signo. Esto lo podemos escribir como que el coseno de 180 menos el ángulo alfa va a ser igual a menos el coseno del ángulo alfa. De manera que si yo conozco el coseno de 42, sé que para calcular el coseno de 138 simplemente tendré que cambiarlo de signo. Bien, y por último la tangente. En este caso la tangente no tiene ningún secreto, ya que es seno partido de coseno. Es decir, sé que es igual a este seno partido de este coseno, que es equivalente a dividir seno de alfa partido de menos coseno de alfa. Seno de alfa partido de coseno de alfa es tangente de alfa con signo menos, de manera que queda menos tangente de alfa. Luego sé que en este caso la tangente del suplementario será la tangente del ángulo alfa cambiada de signo. Bien, esto sería en cuanto a calcular las razones trigonométricas de los ángulos suplementarios. Bien, por ejemplo, me podrían pedir, como ya he dicho antes, que si conozco que el seno de 42 es 0,67, que calcule cuánto vale el seno de 138. Para ello me tengo que dar cuenta de que 42 más 138 es 180. Luego son ángulos suplementarios. Si son suplementarios, yo sé que seno de 138 es lo mismo que el seno de 180 menos 42. Es decir, esto va a dar lo mismo que seno de 42, que sé que es 0,67. Luego sé que da exactamente lo mismo. El seno de 138 da lo mismo que el seno de 42. Bien, lo mismo podríamos hacer con el coseno y con la tangente. Bien, pasemos al siguiente caso. Ahora vamos a ver ángulos que difieren 90 grados. Es decir, ángulos cuya diferencia es de 90 grados. Por ejemplo, vamos ahora a cambiar el ángulo del que partimos. Voy a coger, por ejemplo, un ángulo de 30 grados. En este caso, entonces, vamos a llamar alfa a ese ángulo de 30 grados. Y un ángulo que difiere 90 con este ángulo, pues será alfa más 90. Es decir, 120 grados. Bien, vamos a poner ese ángulo en la circunferencia. Sería aproximadamente este ángulo de aquí. Bien, nos podemos dar cuenta de que estos dos segmentos, como he añadido 90 grados, son perpendiculares. Al ser perpendiculares, este ángulo de 30 grados de aquí es igual a este ángulo de 30 grados de aquí. De manera que este segmento mide lo mismo que este de aquí. Y este lo mismo que este. De manera que el seno de este ángulo que difiere 90 grados, es decir, alfa más 90, coger el ángulo alfa, que en nuestro ejemplo es 30, y añadirle 90, sería este ángulo de aquí. Su seno sería este segmento, que vemos que coincide con este de aquí. Bien, luego tenemos que el seno de alfa más 90 será igual a este de aquí, que es el coseno de alfa. Es decir, en nuestro ejemplo,
alfa es 30. Si le añadimos 90 es 120. Vemos que si queremos calcular el seno de 120, será esta longitud. Y vemos que coincide con esta de aquí abajo, que es el coseno de 30. De manera general, el coseno de un ángulo alfa será igual al seno de alfa más 90. Es decir, si yo le añado 90, este seno coincidirá con este coseno. Bien, vamos con el coseno de este ángulo, es decir, del ángulo alfa más 90. El coseno sería esta coordenada x, que sería esta longitud, pero vemos que la coordenada x es negativa. Luego va a coincidir con este valor, pero cambiado de signo. Este valor que aquí es positivo, que tenemos en el eje y, coincidirá con este valor, pero cambiado de signo, es decir, negativo. Luego el coseno de alfa más 90 va a ser igual a menos el seno de alfa. Es decir, si yo cojo lo que vale el seno de alfa y lo cambio de signo, me sale el coseno del ángulo alfa más 90. Bien, una vez tenemos seno y coseno, la tangente es muy fácil, ya que es seno partido de coseno. Pues será seno, que es coseno de alfa, partido de el coseno, que es menos seno de alfa. Y esto es igual a la inversa de la tangente. La tangente de seno partido de coseno, esto es coseno partido de seno. Es decir, será menos, porque tenemos signo negativo, 1 partido de la tangente de alfa, que también podríamos poner que es la cotangente de alfa. De manera que, por ejemplo, me podrían decir, si tenemos que el seno de 30 es 0,5, calcula cuánto vale el seno de 120. Me puedo dar cuenta de que 120 es 30 más 90. Así que sé que este seno de 120 va a ser igual al seno de 30 más 90. Es decir, sé que esto coincide, porque lo hemos visto aquí, con el coseno de 30. Y aquí podríamos decir, pero es que necesito el coseno de 30, pero me dan solo el seno de 30. Ya hemos visto en otro vídeo que si yo tengo el seno de un ángulo, puedo calcular el coseno y la tangente utilizando identidades trigonométricas. En este caso necesito el coseno con la identidad trigonométrica de que seno al cuadrado más coseno al cuadrado es igual a 1, podría despejar y calcular el coseno. No voy a hacer los cálculos, directamente voy a poner lo que da. En este caso, el coseno de 30 es raíz de 3 partido de 2. De manera que sé que el seno de 120 es raíz de 3 partido de 2. Bien, vamos con el siguiente caso. El siguiente caso son ángulos que difieren 180 grados. Para este caso me voy a quedar con el ángulo de 30 grados para utilizarlo como ejemplo, y un ángulo que difiere 180 con el de 30 grados, pues es sumarle 180. Y esto da 210 grados. Es decir, la diferencia entre este ángulo de 210 y el de 30 son 180 grados. Vamos a verlo aquí. El ángulo de 210, que sería aproximadamente este, vemos que como la diferencia son 180 grados, quedan estos dos segmentos en línea recta. Bien, podemos observar rápidamente de que el seno de este ángulo que hemos cogido coincide en longitud con este seno, pero tiene signo contrario. Luego ya podemos afirmar que el seno de alfa más 180 será igual a menos el seno de alfa. Y el coseno, pues lo mismo, también me da igual que el coseno de alfa, pero con signo contrario. Es decir, el coseno de alfa más 180
será igual a menos coseno de alfa. Y la tangente, como es seno partido de coseno, pues va a ser menos seno partido de menos coseno de alfa, es decir, será exactamente igual a la tangente de alfa. Bien, insisto que esto serviría para cualquier ángulo alfa y no solo para este ángulo alfa que vale 30 grados, que es el que yo he utilizado simplemente para verlo gráficamente. En este caso no voy a hacer ya ningún ejemplo, ya que el razonamiento sería muy similar a los dos casos anteriores. Bien, vamos con el siguiente caso. Ángulos opuestos. Pues son ángulos cuya suma da 360. Es decir, voy a seguir con el ejemplo del ángulo de 30 grados, pues sería 360 menos 30. En este caso serían 330 grados. Si lo ponemos en la circunferencia, sería aproximadamente este ángulo. Vemos que lo que nos queda es un ángulo de 30 grados aquí, que es lo que falta hasta 360. También este ángulo sabemos que lo podemos escribir como un ángulo sería equivalente a un ángulo de menos 30 grados. De manera que lo voy a escribir de las dos formas. Es decir, si tengo un ángulo de 30 grados, su opuesto puedo decir que es un ángulo de menos 30 o el ángulo de 330. Es decir, que si yo tengo un ángulo alfa, el seno de su opuesto, es decir, de 360 menos alfa, que es lo mismo que decir que el seno del ángulo menos alfa, lo que hemos hecho con el ángulo de 30 grados, vemos que su seno, que es esta línea roja, va a quedar igual pero con signo negativo. Luego será menos seno de alfa. Es decir, el seno de menos alfa es igual al menos seno de alfa. Bien, vamos con el coseno. El coseno de 360 menos alfa, que es lo mismo que el coseno de menos alfa, es decir, este ángulo y este es el mismo, podemos ver que coincide esta línea con la de el ángulo alfa. Lo que quiere decir que va a ser exactamente igual al coseno de alfa. Luego el coseno de menos alfa es igual al coseno de alfa. En este caso, el coseno de menos 30 sería igual al coseno de 30. O el coseno de 330 sería igual al coseno de 30. Bien, y por último la tangente, como es seno partido de coseno, pues sabemos que va a quedar menos seno partido de coseno de alfa, es decir, va a ser menos tangente de alfa. Bien, podría poner un ejemplo, como ya he dicho antes, pero como el razonamiento va a ser igual que los dos primeros que he puesto, voy a pasar directamente al último caso. El último caso es lo que se llaman ángulos complementarios. Son dos ángulos cuya suma da 90. Es decir, si yo tengo un ángulo, sigo con el ejemplo de 30 grados, su complementario sería 90 menos el ángulo alfa, que si es 30, pues va a quedar 60. Vamos a verlo aquí en la circunferencia. Si cojo un ángulo de 60, aproximadamente 60. Bien, si cojo este ángulo de 60, para que la suma con el ángulo de 30 de 90, me doy cuenta de que justo aquí arriba me van a quedar 30 grados. Ya que si esto de aquí son 60, el trocito que falta aquí serán justo 30. Si esto de aquí son justo 30 grados, lo mismo que aquí,
me doy cuenta de que esta longitud, desde aquí hasta aquí, que va a ser el coseno del ángulo de 60, debe coincidir con esta longitud. Luego, si esta longitud coincide con esta, quiere decir que el coseno de 60 va a ser igual al seno de 30. Y que esta longitud, que va a ser el seno de 60, va a coincidir con esta de aquí, que es el coseno de 30. Vamos a escribirlo. El seno de 90 menos alfa, que en mi caso serían estos 60 grados, pero es un ejemplo, esto sirve para cualquier ángulo alfa, su complementario saldría a hacer 90 menos alfa. Ya he dicho que el seno de este ángulo, que en mi ejemplo es 60, es este ángulo de aquí que tenemos en este triángulo, su seno será esta longitud que coincide con esta azul de aquí, que es el coseno del ángulo de 30, es decir, es igual al coseno de alfa. Vamos ahora con el coseno de 90 menos alfa. Pues el coseno, he dicho que es esta longitud de aquí, que coincide con esta de aquí, que es el seno de alfa. Luego va a ser igual al seno de alfa. Por último, la tangente de 90 menos alfa será igual a seno partido de coseno de 90 menos alfa, que es igual al coseno de alfa partido de el seno de alfa. Coseno partido de seno sabemos que es 1 partido de la tangente de alfa, o podríamos poner cotangente de alfa. Bien, en este caso, como es el último, voy a poner ejemplo. Pues si me dicen, tenemos que el seno de 30 es 0,5. Calcula el seno de 60. Pues sabemos que 60 más 30 da 90. Me doy cuenta de que este es el complementario de este. Si este es el complementario de este, yo sé que el seno de 60 va a ser exactamente igual al coseno de 30. El coseno de 30 no lo tengo, pero ya hemos visto antes que lo podría calcular. Y he dicho antes cuánto daba, y era raíz de 3 partido de 2. Luego sé que el seno de 60 va a dar raíz de 3 partido de 2. Bien, con esto también podría calcular el coseno de 60 y la tangente de 60. Y con esto ya habríamos visto todos los casos. Estas fórmulas es mejor no aprendérselas de memoria, sino pensar en la circunferencia y en cómo quedan los ángulos puestos en la circunferencia para saber cómo calcular las razones trigonométricas del ángulo que nos dan en función de las razones trigonométricas del otro ángulo, sin tener que memorizar todo esto. Bien, y esto sería todo.